Shalom para todos, hablando de la Parashá con Rabino Shmuel Koromet. Shalom a Rav Shmuel. Shalom. Hoy estamos en el Parashat Metzorah. Metzorah es la Parashá del leproso. Purificación del leproso, cómo se trae todo el camino, cómo pasaba el leproso para la purificación y para cómo salir de la posición de la lepra. Después que ya se sanó en términos materiales. Pero los sabios ya nos dicen que la lepra viene por el pecado que se llama Metzorah, viene la palabra Motzi Shemra, quiere decir que saca de sí mismo malas cosas. O sea, malas palabras, estamos hablando de las leyes de la Lashon Hara, o sea, de no hablar mal de las personas. En el judaísmo, es una base del judaísmo, la ley de la Lashon Hara, hasta tal punto que el propio David HaMelech escribió, Mi ha'esh hafetz chaim oev amim lirotov, ¿quién es el hombre que le gusta de vivir, o sea, que quiere más vida? Netzor leshoncha mera usfateja medaber mirma. Cerrar tu boca de hablar malas cosas, esa es la llave para la vida. Larga vida. Larga vida. Si alguien procura una larga vida, es cerrar la boca. Está la historia que cuenta la Gemara, creo que era del Shuk de Tzipori, que es una ciudad en el norte de Israel, que había un vendedor ambulante, como se dice en hebreo, un rogel, que decía, ¿quién quiere Sam Haim? O sea que entonces un rabino lo llama a la casa y le dice, quiero el alimento de la vida. ¿Quién quiere, digamos, un remedio que extienda la vida? Entonces el vendedor le dice, no, usted no lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? No, esto lo que vendo es para los que se dedican a hablar mal de los demás, y le explica esta lección, ¿no es cierto? Que el remedio para la vida es esto, el pasuk que dice David HaMelech, sí, que hay que guardar la lengua de uno y los labios de uno, de no hablar cosas malas. Es muy interesante que hoy en día, mismo las grandes compañías comerciales están descubriendo los prejuicios, los daños que vienen para toda la compañía, toda la institución, cuando uno habla mal del otro en la compañía. Y es impresionante que el mundo está descubriendo hasta qué punto hay que tomar cuidado con eso. ¿Por qué es tan grave así en el judaísmo hablar mal de una persona? ¿Cuál es la esencia del pecado? Que hasta tal punto que la lepra, que es el pecado, la situación más terrible. Había leyes, como estudiamos, que el leproso se quedaba fuera del territorio del acampamiento en el tiempo que estaba leproso. ¿Qué es tan grave al ver de los ojos de Dios? El propio Moshe Rabbeinu también dijo, cuando alguien contó a Paró, cuando descubrió que contaron a Paró que él mató al egipcio, él dijo, Ajen no da davar, ahora yo sé por qué. Dice Rashi, ¿por qué o qué? ¿Por qué lo qué? Ahora ya sé por qué el pueblo de Israel está tanto tiempo en el exilio, porque tienen personas que son delatores, que hablan la Lashon Hara, delatorim, la palabra en hebreo también es delatorim, delatores, viene del hebreo. Hebreo adaptado. Quiere decir que la Lashon Hara no solo que tiene que ver con el proceso, tiene que ver con la Geulah, con la redención también. ¿Por qué es tan importante? Las reglas en una sociedad, para que en la misma se pueda vivir en conjunto, se pueda vivir una con la otra, son cosas muy, muy delicadas. Y cuando la gente no tiene muy en cuenta esas reglas, es muy difícil la convivencia, es muy difícil ir para adelante. Tal vez esa es una de las bases que la Torá nos dice de una manera tan fuerte, de que aquel que hablaba mal, aquel que se enfermaba de la lepra como consecuencia de hablar mal, tenía que salir de la sociedad. Nosotros sabemos, de acuerdo a los perushim, a los comentarios, como que habían 3 campamentos que estaban los hijos de Israel, y el que tenía la enfermedad de Metzorah, el que tenía esta enfermedad, tenía que estar fuera de los 3 campamentos. ¿Y qué era lo que había en el centro? Si tenemos un campamento que era el central, que era donde estaba... Es peor que fue excomungada. Hay excomulgación en el judaísmo, hay leyes para eso también. Sí, era como que estaba excomulgado. Es peor, porque en común se puede hablar con una persona. Acá no se hablaba, la persona se quedaba fuera de todo. Expulsa de toda la sociedad. Pero de que en el centro de los campamentos estaba como el Kodesh, estaba la parte más espiritual.
después estaba donde estaban los Leviim y después donde estaba todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Los 3 campamentos. Cuando uno hablaba mal, cuando uno no sabía respetar la posición del otro, se tenía que alejar del primer campamento. Estás afuera del Kodesh, después estás afuera de los que sirven en el Kodesh, que son los Leviim, después estás afuera del resto del pueblo de Israel. O sea, ¿qué significaba el hablar mal? El hablar mal significaba alejarse de lo sagrado, estar muy lejos. Una vez hace un poco más de 20 años en Mahon Meir, escuché al Rav Sharkey. Me acuerdo que daba clases de Parashat Shavua que parecían conferencias de prensa, en la época que todo el mundo grababa con los cassettes. Entonces le ponían como 20 así, y él decía, me acuerdo, ¿cuál es el problema? A veces cuando las personas hablan mal uno del otro, cuando están demasiado uno adentro de la vida del otro, cuando me considero demasiado cercano o que vi demasiado ya del otro y pienso que tengo derecho a hablar de lo que le sucede al otro. Entonces, ¿qué decía el Rav Sharkey? Si el problema fue que estabas demasiado cerca del otro y demasiado cerca de la sociedad y por eso hablaste de más, bueno, la solución va a estar que te quedes un poco solo, apartado de la sociedad, para que aprendas el tema esto de qué mal está, de que si uno piensa que porque uno está en sociedad o que uno está con amigos, uno puede empezar a hablar mal de los demás. Yo me acuerdo una vez estaba con un grupo, le estaba dando una actividad, entonces una chica cuenta que cuando ella se junta con su abuela no queda títere con cabeza. O sea, a todo el mundo le empiezan a cortar la cabeza cuando se juntan a hablar. Entonces, bueno, eso es lo que vemos como tan terrible. ¿Qué es lo que vemos? La santidad, ¿qué es? La santidad se ve por la relación que tiene una persona con lo sagrado. La santidad también se puede ver como tiene una persona con otro ser humano que fue eso también es santidad. Exactamente, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El venir y hablar mal de los demás o decir algo que lo puede perjudicar mucho al otro sin que sea algo permitido hacer, entonces eso quiere decir que no respeto la santidad que el otro tiene, no respeto la santidad de su vida o la santidad de su persona. Me parece que además un punto importante también que es que las personas viven en el mundo en concurrencia una con otra, todo el tiempo. Cada uno siente, especialmente si son personas que están en tu nivel o en tu profesión, que estás en concurrencia continua con ellos. Y muchas veces la Torah es muy contra la mentira. La Torah es contra ilusiones, muy contra ilusiones. Y muchas veces una persona cuando está en concurrencia con alguien, ya que ella no puede elevarse en términos prácticos verdaderos sobre ella, en términos profesionales o en términos sociales, siente que tal vez si yo hablo mal de ella, o sea, se bajo ella, yo estoy más para arriba. Cuando en la verdad se quedamos en la misma posición. Pero usted bajaste es la otra en términos ilusiones. A esto la Torah dije, usted baja la otra ilusionadamente, ¿eso que haces? Eso es terrible. Eso es vivir en mentira. Eso es bajar las otras. Eso es lo peor que se puede hacer hecho en términos de la mentira. Leí un amigo de la infancia que es periodista, se llama Mariano Mann. Vi que escribió esta semana un post en el Facebook de él y ahí Mariano dice que a él le molesta mucho los argentinos que viven en Israel y se ponen contentos cuando a Argentina le va mal. ¿Entiendes? Ellos como quieren justificar que están acá en Israel porque el otro lugar está más bajo. Ojo, este periodista Mariano no está en contra de Israel. Yo sé que él apoya mucho a Israel, pero quiere decir, estás en Israel, quédate feliz por lo que tenés ahí. No tenés que esperar que el otro baje para vos sentirte elevado, que es exactamente lo que... Esa es la peor cosa en el judaísmo. Cuando la persona, en vez de... La Torah es una Torah de construcción, de desenvolvimiento. Estamos en Hodesh Nisan ahora, que tenemos que cambiar, despertar. En vez de despertar, viene el Lashon Hara y dice, no necesitas hacer nada. ¿Quieres subir? Baja a los otros. Es la peor cosa que puede ser, porque eso trae una anestesia para la persona que puede desenvolver espiritualmente, porque ella tiene esas sensaciones, yo estoy siempre arriba, mira abajo, siempre todo abajo. Yo estoy subiendo, no estás subiendo, quédate en el mismo lugar. Por el contrario, bajaste también mucho más bajo también, ¿okay? Pero no subiste, estás viviendo en ilusiones. Estás viviendo en odio, en ilusión, en todo, pero no hiciste nada de bueno. Solo bajaste a los otros ilusoriamente, manera ilusoria. No se dice, no me sale la palabra. Ilusoriamente tal vez. No es así en español. ¿No?
Pero claro, o sea que nosotros debemos querer elevar no bajando al otro. Y algo más me gustaría agregar de eso, y tal vez con esto ya terminar, es lo siguiente. El que hablaba mal, como que él pensaba que saca lo feo, el que habla mal, a veces saca de adentro de uno las cosas feas, porque hablar mal de los demás, perjudicar a los demás es sacar lo feo de adentro de uno. Y uno piensa que uno lo dijo y uno ya está, hace su vida y no pasa nada. Pero, ¿cuál era la consecuencia? Cuando uno sacaba lo malo que uno tiene adentro sobre los demás, eso malo se veía en la parte exterior de la persona. ¿Qué es el Metzorah? El Metzorah, ¿no es cierto? Le salían todo tipo de manchas en el cuerpo que se veía para afuera como algo que está mal con él. Que esa es toda la idea que los Jajamim nos quisieron enseñar. Aquel que por afuera está mal, quiere decir que por adentro está mal. Entonces lo que nos quieren enseñar es, si hay algo que está mal por adentro, trabajémoslo adentro nuestro. Es imposible que nos digan no pienses mal de los demás. Es un ejercicio que hay que tratar de hacer. Pero si ya llegamos a pensar mal de los demás, hagamos un esfuerzo y tal vez de que tenemos que sobreponernos a nosotros mismos, de no sacar las cosas malas afuera. Porque eso finalmente nos termina manchando, no manchamos al otro, no ponemos la suciedad en la ropa y la integridad del otro, sino sobre todo cuando hablamos mal de los demás, nos ensuciamos a nosotros mismos. Ya fe, Bezrat Hashem, que podemos aprender sobre buenas cosas también. En la parasha está escrito también Vayá le negatzarat, que se transformó en una lepra. Dicen los Jajamim, Vayá es una palabra que aparece en Simcha, en alegría. ¿Qué alegría hay en lepra? Dicen los Jajamim, hay una alegría cuando se ve la lepra y no está solo dentro de la persona y la persona no sabe que está doliente, pero está doliente, no está enfermo. Una persona que habla la Shonara, que habla mal de las personas y no siente los prejuicios, los daños que está haciendo para sí misma, eso es lo más triste del mundo. Por lo menos el leproso sabía que está equivocado y ahora puede cambiar, puede concertar sus caminos. Podemos concertar nuestros caminos también, hablar solo bien de todos. Rabbi Shmuel, fuiste excelente, te gustó tanto. Sos mucho especial y con eso terminamos entonces hablando bien de todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.